gran tanto para el establishment, un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Nuestro saludo, como siempre, a los grupos de Facebook. Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve, Tierra Plana Colón y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la Claraboya. Hola gente linda, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más de La Claraboya. Y aquí estamos para, hablar de eso, del lenguaje y los símbolos. Pero no para desmenuzar palabras, para ponernos técnicos en esa cuestión de analizar determinadas frases o la etimología o el origen de determinadas palabras, ni tampoco hacer un nomenclator de los signos y todo más, sino ahondar en los aspectos más cotidianos que tiene que ver con el uso del lenguaje que hacemos, con el uso de las palabras, y cómo hay siempre un ribete muy íntimo, pero también muy poderoso, muy fuerte, que tiene que ver con el poder de la intención, ¿no? Con aquello que ya nos enseñaban viejas culturas, y que, he sabido que dentro de nuestra fila de pronto hay personas que no comulgan mucho con lo que dejó, digamos, por identificarlo de alguna manera, la nueva era, ¿no? Pero que nada que ver hoy día, y hay personas además que ni siquiera son de la generación de la nueva era, como por ejemplo es mi caso, y entonces si agarré un coletazo de eso, realmente fue un coletazo muy, muy viejo y muy distante de lo que fue ese movimiento en sí, que fue posterior a Woodstock, posterior al movimiento hippie, al movimiento anarquista, todas esas cuestiones que en sí además parece que la madre de todos los cambios de ese tipo sucede siempre en el norte, ¿no? Entonces hay toda una cantidad de pequeños movimientos, y eso a nivel del mundo, que no necesariamente tienen que ver con esa imagen que nosotros tenemos de la nueva era, además, ¿no? Pero, y por si acaso, todo lo que dejó es un revisionismo de las culturas, un revisionismo de el hondo sentir y la expresión humana de llegar interiormente, de recuperar algo que también se empezaba y cada vez más a delinear, como lo es en las altas esferas, el lineamiento, valga la redundancia, de la educación, del perfil de la sociedad, de la masa, en contraposición de aquellos que gozan de un estatus, y que eso era muy necesario para ellos conservarlo. Entonces, vamos a hablar de lo que en realidad significa para las personas el cotidiano, lo que habla, lo que dice, con lo que se identifica, con los arquetipos grandes, que en definitiva son los símbolos. Vamos a ello.
Las culturas indígenas, hartos sabedores del manejo de las energías, ellos tenían, y no solo la élite, un conocimiento de la cosmología, de la cosmogonía, que no se dio como se daba en Europa, en donde algunos sabían, se guardaban el conocimiento y con ello dominaban de alguna manera. Sabían que era un poder tener un conocimiento, saber cuándo vendría un eclipse, prever las mareas, prever obviamente las estaciones y un montón de detalles del acontecer que servía para manejar. Pero es muy distinto a las culturas indígenas en las que ellos repartían el conocimiento, todos lo sabían. De hecho, hay algunas tribus en las que uno nacía ya con un don, el don que tenemos todos, y que así era nombrado, así era su mote, su apodo, ¿no? El hacedor de utensilios, el curador con hierbas, el sabedor de las estrellas o el sabedor del cielo, ¿no? El sabedor de las luminarias. En fin, en esa época habría, y sobre todo localmente, denominaciones para las cosas que ellos le solían dar a aquellos que nacían y que se le descubría por una cuestión justamente numerológica, por una cuestión del momento en el que nacía. Se sabía exactamente las dotes de ese ser. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. No es una creencia. Y vale la pena ahondar un poquito en el criterio ese en el que uno nace, ¿no? Porque no todo es azar. A veces los seres humanos demoramos mucho tiempo y algunos a veces mueren sin saber para qué son buenos, sin saber qué han venido a hacer en este mundo. Creo que es la primera pregunta que uno se hace cuando busca hacia adentro, ¿no? Cuando hace una búsqueda espiritual. Y ciertamente llega porque hay un montón de cartas, así se han dado en llamar, porque sí, como que la madre de todo fue la carta astral, pero en sí debería tener un nombre y mucho más rico que eso en cada una de las civilizaciones. Y hablamos de I Ching, hablamos del horóscopo chino, hablamos de la cultura y el horóscopo maya, por supuesto, con sus numerosos calendarios. Hablamos obviamente de la astrología, pero de la astrología madre de la astronomía, ¿no? Y hablamos de la numerología. Cada una de estas disciplinas, que son de diferentes culturas, todas tienen la similitud de que pueden leer el momento exacto en el que un ser humano nace en este mundo, la fotografía del universo que nos rodea en ese momento y todas las influencias de todo nuestro sistema electromagnético en el que nacemos y en el que vivimos. Esa fotografía marca que el individuo tenga ya de por sí determinadas dotes y dones, que es lo que va a desarrollar. Casi inequívocamente, no hay
casi margen de error. Y digo casi porque en realidad también tiene una cuota de gran responsabilidad sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre sus actos y demás, el individuo que obviamente nace y tiene su vida para llevar para adelante, ¿no? Pero a grandes rasgos, esta persona tiene una gran carga de lo que ya vino a desarrollar a este mundo y que está dada o se puede leer a través del momento en el que nació, por esas diversas formas de leerlo. Entonces nos encontramos con que todos somos buenos en algo. Por acá decimos un salado, ¿no? Un salado. Tiene que decirse además de esa forma, ¿no? Un salado. Este es un salado en tal cosa, ¿no? Un salado en algo somos todos, en una cosa que debemos recorrer muchas manzanas a nuestro alrededor para encontrar a alguien igual. O sea que somos buenos de verdad en lo que nos compete y que, repito, muchos kilómetros alrededor hay que dar vuelta para encontrar uno igual, tan bueno en eso como ese individuo, ¿no? Hay una cosa sola por persona, digamos. Claro, encontrarla, manifestarla, llevarla a cabo, es la tarea de la vida de uno. Porque además uno de pronto es bueno para dibujar, pero nunca lo desarrolló. Por una cantidad de cosas que tienen que ver con que no hay mercado, con que dónde voy, dónde lo voy a hacer, cómo, no sé cuánto. Y sin embargo hay grandes dibujantes que han vivido y viven de eso y son absolutamente desarrollados en sus dones, en sus dotes, ¿no? Y muchos, como digo, después de toda una vida en la que fueron y se desempeñaron en profesiones que no tenían nada que ver con su don, lo terminan, después de cierta edad, desarrollando. Bueno, lo cual también viene de atrás, viene, sin experiencia y demás, que no es lo mismo que venir desarrollándolo desde joven, que uno llega a la madurez con la madurez de la dote en sí mismo. Entonces es evidente que eso es una explosión, llegado el momento, a todo sentido, del desarrollo de esa dote. Pero aquellos que de a poco aquellos que tuvieron la suerte, por ejemplo, de tener unos padres que le han hecho una carta astral, le han hecho una carta numerológica, lo han tratado de conocer, a ver qué tengo yo, qué tengo entre manos, qué pichón tengo para instruir en esta realidad en la que por suerte nos eligió como padrinos para apadrinarlo, para instruirlo, ¿no? Y custodiar de él mientras no se valga por sí mismo, ¿no? Eso es lo que son nuestros hijos para nosotros. Aquellos que lo tengan realmente entenderán esta parte, y si no, les dará una visión lateral de lo que es realmente tener entre manos a alguien para educar, a alguien para, digamos, instruir, digo yo, para generarle las barandas que todos necesitamos en el momento de desarrollarnos en esta realidad, que es difícil para un espíritu venir una vez más a este experimento, ¿no? Llamado vida. Pero bueno, si algo de esto no cuadra bien en uno, tomémoslo como una analogía, como un dato anecdótico, como una fábula tal vez, pero tomemos lo que tiene que ver el patrón en sí mismo, lo que significa en sí mismo, que eso es una realidad absoluta. Más allá de pensar que nos eligieron nuestros hijos para instruirlos, lo cierto es que tenemos entre manos a alguien que debemos instruir. Estamos haciendo muy mal la tarea en muchos casos, porque justamente no conocemos a nuestros hijos, no sabemos realmente de qué están dotados y no lo sabemos orientar. De pronto elige algo simplemente por una corazonada, o porque compañeritos o compañeros han elegido una determinada orientación y la dejamos por esa. No buscamos esa instrucción vocacional, esa cuestión de poder leer
en qué momento nació y qué es para lo que está preparado. Porque las grandes empresas trabajan así, decíamos en un programa en donde no se pasa un currículum sin pasar justamente por una carta astral o una carta numerológica en la que marca de por sí ya si esa persona es idónea para ese puesto. Si no, simplemente se descarta. Bueno, nadie se juega un vintén en esta vida, un mango, nadie se juega nada de plata al azar, sino que va a lo concreto, ¿no? Y bueno, en esto de la vida nosotros debemos ser como un gran negociante y no dar pasos en falsos, ir a lo concreto. Entonces, más allá de la simbología que tiene el hecho de un hijo, es saber, como sabían las antiguas culturas, de qué estaba dotado para poder orientarlo y además, obviamente, para que sea útil a la comunidad. Si no, es alguien que va a estar ahí bamboleando, es alguien que va a estar pendulando de un lugar a otro, como en general hacemos, y sin poder desarrollar nunca lo que trae. Y lo que trae de pronto es tocar el piano, lo que trae es, pero tocar el piano, ser único en muchos kilómetros a la redonda, repito, ¿ah? Porque además todo en la naturaleza se organiza de una forma que pongámosle los ojos y vamos a quedar pasmados de cómo es, ¿sí? Porque en un lugar, en una casa en donde hay alguien que necesita determinada sustancia, le va a crecer la hierba silvestre en medio del cordón de la vereda o en el jardín. De eso no quepa duda. La naturaleza, como en todo, como el agua, si uno le hace un pozo, enseguida va a buscar correr hacia allí y llenarlo. Bueno, es lo mismo. La energía y la naturaleza en la que nos movemos tiende a llenar los vacíos y los huecos. Y si hay un requerimiento de determinada energía, estén tranquilos que la naturaleza va a generar va a generar esa cuestión para poder llenar ese hueco, ese espacio. Así que fíjense ustedes cómo funciona todo y lo bueno que es saber que las cosas son así para no andar pistoneando por ahí. Seguimos escuchando La Claraboya. Y bueno, señores, era sumamente necesario deambular y bucear por lo que son las bases de lo que las antiguas culturas han descubierto y utilizaban en su cotidiano. De hecho, hay algunas que tenían una canción para cada individuo. Un individuo tenía una canción propia, además de su nombre. Y esos son rasgos de identidad, pero lo que marcan lo que va a ser ese individuo. Porque sabían por cómo, de dónde nació y a la hora que nació y todo lo que estaba rodeado en esta gran peonza universal en la que vivimos. Todo daba para que ese individuo, o todo da para que ese individuo sea quien es. Entonces se sabía si iba a ser un líder, se sabía si iba a tener determinadas dotes y dones, se sabía qué rol iba a cumplir en la sociedad. Porque se sabe, todos lo sabemos. Es hora de que además de este movimiento que hablábamos con Valeria Suárez en unas charlas amenas, de que nada es por azar y que si de algo había servido todo este movimiento era para replantearnos una cantidad de aspectos más allá de la forma de la Tierra. Y eso está bueno porque ha habido una sanidad interior en todos nosotros o una postura hacia una sanidad interior. Y bueno, eso es impagable porque más allá de todo, como todo en la vida, las cosas tienen su cúspide, su cresta y su decaimiento.
Esperemos que no, pero si la llegara a tener, lo más importante para nosotros es lo que nos deja. Y lo que nos deja o nos dejó es algo que nos va a servir para toda la vida. Pero bueno, señores, los símbolos en una comunidad los acuña, los crea, se vale de ellos. ¿Para qué? Para que sirvan. Todo se hace en la mente humana a través de rituales. Porque incluso el que aprende un instrumento tiene y debe hacer un ritual. Es el ritual de primero, le dice el profesor, no dejes el instrumento en tu habitación adentro del estuche. Ah, ¿por qué? Bueno, porque si está fuera del estuche, todo momento en que vos lo veas y te dé ganas, lo vas a agarrar y vas a practicar. Y además, para practicar, si en último caso te pusiste horarios o algo, o no querés, o te ataca la fiaca, como dicen los argentinos, para nosotros fiaca es hambre, pero te ataca el cansancio, te ataca la modorra, si el instrumento está dentro del estuche vas a demorar mucho más, así que ni siquiera te da para abrirlo. Así que te has perdido una oportunidad de practicar. Entonces, eso es un ritual, el de llegar, desempacar el instrumento y dejarlo ahí a la vista, o dejarlo arriba de la cama, o dejarlo a la vista, para que nosotros podamos practicar. Si es un piano, dejarlo con la tapa abierta, para ver las teclas y para que nos seduzcan, ¿no? Cuando llegamos a la clase está el ritual de ver lo anterior, repasar lo anterior, ver cómo estamos y fijar lo nuevo a aprender. Y todo eso tiene una forma de hacerlo. No es a la ligera ni nada. Entonces es de la manera en que cada aprendizaje entre en nosotros. Es por una serie muy concatenada y escalonada de rituales. Hay que enseñarle al cerebro las cosas que debemos utilizar para que sepa cómo hacerlas. Un niño no porque le pongamos un juguete enseguida va a jugar o a saber jugar. No. Si a un niño le damos un autito y lo dejamos por esa, cargará con él porque será parte de un objeto propio. Pasará a ser algo de él. Pero de ahí a que se ponga a hacer ruido con él y run, 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 y hacerlo andar y saltar y demás, es un viaje que en realidad el padre tiene que enseñarle. Cuando le compra el juguete, lo saca y enseguida lo instruye de para qué sirve eso, enseguida le da la fantasía al niño de imitarlo y de ahí en más crear su propio mundo a través del juguete. Pero sin ese ritual de cómo enseñarle a usarlo, no lo va a usar. O va a jugar de una manera muy distinta a lo que para que el juguete está diseñado en sí, ¿no? Si es que juega, porque en realidad también a jugar hay que enseñar, ¿no? Todo juego se aprende. Así que esto está todo lleno de rituales. En el terreno místico, lo que ayuda a un ritual a lograr una mínima expresión es el símbolo. Entonces nosotros, en vez de hacer todo un ritual largo sobre una cosa, nos apoyamos en un símbolo. El símbolo ya simboliza, valga la redundancia, el ritual. El símbolo viene a sustituir al ritual porque la mente ya aprendió lo que el ritual es, lo que despierta y la emoción que a mí me genera para realizar esa cosa. Entonces el símbolo despierta inmediatamente lo mismo y en el símbolo está el ritual en sí mismo. Entonces yo con el símbolo ya ritualizo lo que quiero. Y todo esto lleva como base la emoción. Porque ahí está lo que los indígenas también nos aportaron, que es la intención, el poder de la intención. No hay que olvidarnos de esto porque somos todo intención. Somos todo un designio que nosotros le damos a las cosas. Sin la intención y sin la determinación, ni nos movemos en este mundo. Sí. ¿Seguimos escuchando?
La claraboya. La claraboya. Porque la intención lo es todo. Nosotros hemos escuchado, sobre todo en muchos programas muy coloquiales y eso, de nuestros medios, la palabra hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? ¿No? Y todos sabemos que eso dicho con una intención es la ofensa más grande a lo más preciado de una persona. Y dicho en la intención esta en la que realmente lo acabo de expresar, es un elogio para la persona, ¿no? Y es una expresión de hasta de admiración, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ahí? Estamos diciendo, estamos utilizando el lenguaje con una simbología detrás puesta en una intención, que si yo le doy otra intención, toma otro símbolo, porque ya ni siquiera es un elogio en sí mismo a la persona, sino que ya colateralmente estamos insultando a la madre de esa persona. Entonces fíjense cómo ya se bifurca el lenguaje y termina el ofendido siendo ofendido por partida doble, por lo que me acaba de decir que está en desacuerdo conmigo y me está puteando, sino que también se está metiendo con mi madre, ¿no? Entonces, así son los juegos de los lenguajes entre el ser humano, el lenguaje de comunicación. Pero el lenguaje en sí es una herramienta, señores, una herramienta que nosotros podemos utilizar, resignificar, como en este caso concreto, porque no hay otro caso más concreto y más puntual para hablar sobre el lenguaje y sobre lo que nosotros hacemos con el lenguaje, que que pasa de un elogio a un insulto muy significativo, ¿no? Entonces, no podemos perder el hecho de que detrás del lenguaje, detrás del símbolo que nosotros utilizamos como también lo es el lenguaje escrito, para comunicarnos, está verdaderamente la intención, que es la madre de todo, la base de todo, que es lo que vale, ¿tá? Por eso sirve tanto el ejemplo, porque lo que vale es la intención que yo le estoy dando a lo que yo digo. Así que no importa lo que yo digo, si en realidad otros lo toman de otra manera, si otros lo han simbolizado para sus rituales o sus cosas, si otros lo utilizan, porque incluso en distintos países, con simplemente una calle de frontera, utilizan una misma terminología para una cosa como para otra. Recién hablaba lo de la fiaca de los argentinos. Un uruguayo cuando dice tengo fiaca, que tiene hambre, ¿no? Y un argentino cuando dice tengo fiaca es cuando estoy cansado o que falto de voluntad, ¿no? O algo de eso, pero sobre todo eso, que estoy cansado, que tengo pereza, sería más exactamente, me parece. Que me corrijan si no los argentinos, pero me parece que va por ahí. Entonces, ya ven, en una frontera en la que se habla incluso prácticamente igual, hay palabras que significan para uno una cosa y para el otro totalmente lo contrario, ¿no? Muchas expresiones hay y me ayudarán peruanos, los colombianos, me ayudarán los mexicanos, los propios españoles, que realmente es así y que lo que vale, fundamentalmente lo que vale, es la intención del lenguaje que yo utilizo y no el lenguaje en sí mismo. La claraboya. Me cago en tus muertos, tío. Bueno, los españoles utilizan ese epíteto y que es muy fuerte entre ellos y para ellos. Y realmente a un latino que le digan algo así realmente no le hace mella, ¿no? Y puede estar muy enojado el español y sin embargo no le hace nada, como por ejemplo
el típico insulto del latino, por lo menos el cono sur, en España, que es la concha de tu madre, por ejemplo, y que, o sea, concha es una ostra, bueno, mi madre, que no sé qué hace una ostra con mi madre acá, y en sí no significa para nada. Y alguien, cuando da esa expresión desde nuestras latitudes, es algo muy fuerte, ¿no? Cuando sale eso de la boca de un latino es algo muy fuerte, pero obviamente a ellos no les hace mella. Entonces, en sí, porque los Illuminati utilicen determinada cosa, no quiere decir que nosotros le estemos haciendo un ritual a ellos porque lo utilicemos, porque la intención nuestra no tiene absolutamente nada que ver con el uso que le dan ellos, ¿sí? Entonces, debemos tener ese cuidado nosotros, además de no volvernos, esto lo repito una y otra vez porque es importante, gente, es importante sacarnos, despojarnos de todo lo que nos haga especiales. No somos seres especiales, no somos gente que hemos despertado frente a los dormidos, no somos, o sea, simplemente tenemos una cuestión de planteo de ideas, nos plantamos en esto e intentamos seguir investigando, buscamos todas las razones que a nosotros nos reafirmen en esto, pero no somos una secta y hay que cuidar eso. Los terraplanistas, digo yo, no somos creyentes en la Tierra plana. Pensamos que es plana. Es un acto de reflexión. Si nosotros consideramos que nuestro mundo es una esfera y que tiene una curva, esa curva indica que los objetos deben ocultarse a medida que se alejan en una relación que está calculada, están las tablas de Robot, hay de otros matemáticos, o pitagóricamente lo puedes sacar. Por lo tanto, eso indica que la ciudad de Chicago no puede verse desde St. Joseph al otro lado del lago Michigan. La torre Sears tiene 527 metros y se ve completa. La isla de Kauai o Kauai, desde la isla de Oahu, también se ve, no debiera verse nada, se ve completa. El monte Canigú desde Marsella, Córcega desde el otro lado de la costa italiana, tampoco debieran verse. Buenos Aires, desde la ciudad de Colonia, en Uruguay, no debiera verse Buenos Aires. Y está el perfil completo, el skyline, así con la silueta de todos los edificios. Eso es geometría de nuevo, porque no debiera verse y se ve. La claraboya. Y bueno, hemos hablado de todo un poco, ¿no? Hemos hablado de lo que significan las palabras que son utilizadas en un lugar de una manera y en otro en otra. Fíjense que cuando nosotros recibimos una presencia, digamos, espiritual, ¿no? Hay muchas maneras de recibir tal cosa, ¿no? O de enfrentarnos a tal cosa. No vamos a enumerarlas. Hay mucha gente que aún estos temas les suenan peregrinos. Pero cuando recibimos eso son al lenguaje. No tienen lenguaje. Llegan al corazón. ¿Ah? Cuando dice uno, se me presentó un ángel. ¿Pero y quién te habló? ¿En español? ¿Entendés? Y digo, ¿y si se le presenta un ángel a un ruso, también le habla en ruso? No, o sea, el lenguaje humano queda pequeño, queda... De hecho, cuando uno recibe información como la que recibía Tesla, que decía que los inventos ya los recibía hechos, que cuando él se ponía a desarrollar un experimento, no era experimentar, era realizarlo. Ya estaba el experimento cerrado y hecho en su cabeza.
Bueno, cuando uno, digamos, recibe información, por llamarlo así, cuando uno tiene esa, a través de sueño, cuando se despierta, se acostó con una cuestión, con un problema, y pensando en la solución, y cuando se despierta lo tiene clarísimo. A mí me ha pasado muchísimas veces el hecho de querer saber cómo poder explicar determinadas cosas. Y al otro día despertarme con un esquema complejísimo en la cabeza. Muy complejo, de tener que graficarlo y tener que llevarlo a un papel para no olvidarme y sobre todo para poder explotar en su más amplio nivel aquello que de alguna manera había recibido. Entonces, lo que se recibe no tiene un lenguaje concreto y de hecho las palabras quedan cortas al lado de la cantidad de información de la que uno percibe. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con palabras, o no podemos intentar generar un lenguaje propio, porque además nos alejaría de las personas que nosotros queremos sumar, ¿no? Entonces, flaco favor le estamos haciendo a quien queremos sumar, cuando en realidad ese ya no solo se siente por fuera de ideas, sino que después va a tener que aprender, como decíamos, toda una palabrería, un lenguaje propio y toda esa cuestión típica de los lugares en donde uno entra y encuentra como esa cuestión sectorizada, como ese gueto, ¿no? En el cual no solo uno tuvo que derribar ideas, sino que ahora tiene que poner al tanto de qué es lo que se dice y lo que no. O sea, es como muy loco, ¿no? Entonces, una vez más, desde aquí y con todo respeto y con toda humildad, lo que queremos decir es eso: conservemos la mesura y seamos unificadores. Gracias por estar. No es una creencia. Mucho más.